Bendiciones del Padre Eterno. Este es un pequeño video para glorificar a Dios el Padre. Él merece toda la honra, la gloria. El poder es suyo. Y sabemos que Dios tiene un enemigo. Y ese enemigo sabemos que es Satanás, el diablo, ¿verdad? Si tienes oportunidad de escuchar este video y Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador, lo has aceptado como Salvador tuyo, ha hecho milagros en tu vida, has visto su poder, te animo a que continúes testificando de Él. Sigamos testificando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y en algo tiene que ver este video. Consiste en compartir un sueño que tuve del testificar de Él. Y sabemos que cuando testificamos de Él, sabemos que su enemigo no se pone muy contento, ¿verdad? Porque no es de su agrado que más personas vengan al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y mucho menos que se conviertan a Dios, que se conviertan a Cristo. Sabemos que esto lo quiere impedir su enemigo a como dé lugar. Y me gustaría compartir un sueño que tuve el 24 de abril. Pero antes de compartir el sueño me gustaría ir a la palabra de Dios, donde nos enseña su palabra que el enemigo de Dios, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Esto lo encontramos en 1 de Pedro 5:8, donde la palabra de nuestro Dios nos enseña: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Sabemos que tenemos que estar velando, orando, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios anda alrededor mirando a ver a quién se devora. Y como nosotros le servimos a un Dios vivo, nos convertimos desde ese momento en enemigos de Él también. Y trata en querer devorarnos. Nos quiere ver derrotados, pero nuestro Dios es más fuerte y poderoso y Él es el que nos sostiene y Él es el que nos defiende. Bueno, mi sueño consistió en que en este sueño supuestamente era mi papá el que me engendró. Estaba bien enojado conmigo. Y él en este sueño me decía que no hablara de Cristo, que no testificara de Él. Me estaba callando, quería que me callara. Y estaba muy molesto y enojado, queriéndome callar, que ya no hablara de Cristo, que no testificara, que me callara. Y en este sueño yo le respondo: no voy a callarme, que yo iba a continuar testificando de Cristo. Y esto fue en lo que consistió el sueño. Y en eso desperté cuando yo le respondía así, no, con aquella como valentía. Me le estaba enfrentando a mi papá en el sueño, el que me dio la vida, pues el que me engendró. No me voy a callar, le decía yo, voy a seguir hablando de Cristo, voy a seguir testificando. Y en eso desperté. Y es como que dije, ay, este sueño, ¿por qué soñé esto? ¿Qué significa esto? Y se lo estaba trayendo a Dios, se lo estaba contando y
y estaba tratando de entenderlo, o sea, ¿por qué soñé yo esto? Porque mi papá estaba enojado, prohibiéndome de que no hablara más, de que me callara, de que no testificara ya más de Cristo. Y le cuento este sueño a mi esposo. Y cuando yo se lo terminé de contar, me dice, bueno, sabemos que, sabemos quién se estaba manifestando, me dice en ese sueño. O sea, me dio a entender que, aunque en el sueño supuestamente era mi papá el que estaba enojado, prohibiéndome hablar y testificar de Cristo, me dice, pero nosotros sabemos quién era el que se estaba manifestando ahí, dándome a entender que en realidad no era mi papá, sino que era Satanás el que estaba enojado, prohibiéndome que hablara de Cristo, simplemente que tomó la forma de mi papá. Y pues de hecho la escritura nos enseña que no es de extrañarse o no es de maravillarse, ¿verdad? Y no es maravilla, nos dice segunda de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es lo que estaba aconteciendo, que pues que estaba tomando la forma de mi papá, pero tomando la forma de mi papá, pues disfrazándose, pues tomando la figura de él para mostrar su enojo y estarme prohibiendo para que ya no testificara y hablara más de Cristo. Así que cuando mi esposo me dice esto, es cuando en eso viene a mi mente que un día antes había testificado de Cristo a una persona. Y resulta que como mi esposo trae un mensaje en las placas de su carro que dice, teme a Dios, dice. Y así que esta persona leyó las placas y dijo, yo temo a Dios, dijo. Y yo cuando escuché que él dijo eso, dije yo, y sí, deberías de temer, deberías de temer, dije yo. Y entonces le compartí la palabra donde dice, porque está escrito en la palabra de Dios, le dije yo, que dice que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por todas y que vamos a dar cuenta por todas las obras buenas o malas que hayamos hecho en esta tierra. Eso fue lo que le dije yo. Pero me gustaría leerlo exactamente como está escrito. Esta palabra se encuentra en 2 Corintios 4:10 y dice así la palabra de nuestro Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y aquí no se trata de que si tú lo crees va a suceder o que digas, no, eso nunca va a acontecer. Lo creas o no lo creas, esto va a suceder porque escrito está. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera y un día se va a cumplir, ¿verdad? Nosotros podemos negarlo y convencer a nuestra mente de que nunca va a ser así o de que no va a suceder, pero eso no quiere decir que el que pensemos que no va a suceder, eso no demuestra que somos más sabios que Dios, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos nada, ¿verdad? No conocemos nada de lo espiritual y mayormente si pensamos de esa manera es porque simplemente no conocemos a Dios. Y es fácil pensar y desviarnos por nuestras propias ideas porque no tenemos conocimiento y no sabemos nada. Simplemente es la razón que nos lleva a pensar que a lo mejor no va a suceder, pero no importa que no se crea que va a suceder, es algo que va a acontecer, es algo que va a suceder y se va a cumplir un día. Y lo que nos está enseñando esta palabra es que un día vamos a estar todos delante de Cristo en ese tribunal donde a Él se le ha dado el poder de poder juzgar
a todos, todos, todos vamos a estar un día delante de Él, ¿verdad? Aún así, cuando hayamos muerto, la palabra nos enseña que cuando Él vuelva en su segunda venida, dice que todos los muertos van a levantarse de sus tumbas, van a resucitar todos para comparecer ante ese tribunal para ser juzgados, ¿verdad? Y dice que unos van a ser juzgados para vergüenza perpetua, dice, o sea que esos son los que no van a ser aprobados delante de Dios y otros para vida eterna, nos enseña su palabra. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a dar cuentas, dice, por todo lo bueno, dice, o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es el cuerpo en el que nos movemos, es el cuerpo en el que vamos, usamos, o sea, tenemos la fuerza para trabajar. Es el transporte que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Nuestra alma, lo que te identifica como tú, quien tú eres, la personalidad que tú tienes. Simplemente tu cuerpo es tu forma de transporte, ¿verdad? Y es lo que nos está enseñando que un día vamos a ser juzgados, vamos a comparecer ante ese tribunal por todas las cosas buenas o malas que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Bueno, tuve la oportunidad de compartirle esta palabra y me vino a la mente y así que recordé que por eso era que había tenido este sueño, como un tipo ataque, como que Satanás no se puso muy contento que yo haya compartido este versículo con esta persona y estaba bien enojado, tomando la forma como que era mi papá, porque en el sueño pues yo estaba consciente que era mi papá el que me estaba hablando, el que estaba enojado, prohibiéndome que yo continuara hablando y testificando de Cristo. Y con esto me demuestra que no está muy contento, ¿verdad? Sabemos de hecho que así está escrito de todas maneras, que él no está muy contento, ¿verdad? Cada vez cuando hablamos, compartimos la palabra de Dios o testificamos de Cristo, porque él sabe que le queda muy corto tiempo, ¿verdad? Que le queda muy corto tiempo para seguir engañando al mundo, ¿verdad? A las naciones, a las personas. Así que no callemos, no callemos, no callemos, hermanos. Sigamos testificando de Cristo, sigamos testificando de Dios, sigamos compartiendo su palabra, testimonios, los milagros que Él ha obrado en nuestra vida, porque servimos a un Dios bueno, maravilloso, un Dios vivo, real, que cuando más lo hemos necesitado es cuando Él no nos ha abandonado y en cualquier circunstancia que nos hayamos encontrado, cada uno tiene su historia. Él nos ha levantado, nos ha ayudado y continúa sosteniéndonos. Podemos mirar sus maravillas cada día y sigamos levantando bien en alto el nombre de Dios, testificando que cuando le buscamos de todo corazón lo encontramos y Él empieza a obrar y a hacer maravillas en nuestra vida. Sigamos hablando, no callemos, sigamos hablando lo maravilloso que es nuestro Dios. Y bueno, esto era lo que quería compartir y animar de que continuemos testificando de Cristo. Sigamos compartiendo a todos aquellos que aún no conocen a este Dios maravilloso, real, vivo, ¿verdad? Que puedan venir al conocimiento de Él, el conocimiento de su palabra. Porque sabemos que
Es necesario y no podemos quedarnos callados ante una verdad tan maravillosa y real. Es necesario que compartamos, no nos quedemos con lo que Dios nos ha entregado a nosotros, sino que deseemos compartir para que otros más puedan ser bendecidos. Seamos luz, seamos esa luz que Dios demanda de nosotros, testificando de Él, de su palabra. Compartiendo la palabra de Dios, compartiendo un versículo, compartiendo un post en Facebook, estamos siendo luz. No callemos y continuemos testificando de Cristo. Gloria a Dios. Bendiciones.